Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea el horario que estén viendo este video. Les saluda nuevamente Eri Jorge Matos y Fuentes, un estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad les voy a presentar un tema bastante interesante, el cual se titula alveolitis seca. La alveolitis seca es la complicación postoperatoria más frecuente después de una extracción dental, con una frecuencia de aparición comúnmente entre el 1 al 5%, aunque existen reportes de hasta una incidencia del 70% de los pacientes en la práctica dental. Se ha aceptado que la alveolitis tiene una etiología multifactorial, lo que a su vez ha producido que se enumeren diferentes opciones de tratamiento. Actualmente el manejo de la alveolitis está enfocada a aliviar la sintomatología que refiere el paciente, mediante el uso de agentes paliativos, enjuagues e incluso fármacos. Sin embargo, hasta el momento no existe un consenso establecido para su manejo, pues su exacta patogénesis ha sido aún poco estudiada. En cuanto a la definición y terminología, algunos autores la definen como un proceso inflamatorio y otros como infeccioso, pero todos concuerdan en que se presenta de forma dolorosa y localizada en la zona donde se realizó la exodoncia dental. Es reversible, superficial y de aparición tardía, pues aparece entre el segundo a cuarto día después de la extracción dentaria. Su más reciente concepción fue descrita por Bloom en el 2002, quien la describe como un dolor postoperatorio dentro y alrededor del lugar de la extracción que aumenta en severidad entre el primer y tercer día de post-extracción, pudiendo estar acompañada por la desintegración total o parcial del coágulo alveolar con o sin halitosis. Se han establecido diferentes definiciones para la alveolitis desde que Cranford la describiera por primera vez en 1896 como el alveolo seco. Otros términos usados son la osteoitis alveolar localizada, alveolitis fibrinolítica, alveolo necrótico, alveolagia, alveolitis seca dolorosa, alveolitis postoperatoria, alveolo séptico y osteomielitis localizada. Cook la divide en dos entidades, alveolitis seca primaria y alveolitis seca secundaria. En la alveolitis seca primaria corresponde a una periostitis del alveolo desnudo. Los pacientes no sangran después de la exodoncia, es inmediata. En la alveolitis seca secundaria es mediata, presentándose entre el segundo y cuarto día posterior a la exodoncia. Hay pérdida total del coágulo. El paciente presenta mal sabor, dolor intenso e irradiado con linfadenopatía y halitosis poco marcada. Fisiopatología de la alveolitis. Después de la extracción dental, el alveolo debe llenarse completamente de sangre para que se forme un coágulo sanguíneo que se organizará a partir del tercer día. Durante el proceso de la alveolitis existe una ausencia de vasos sanguíneos que no permite la proliferación de capilares y por ende no se organiza el coágulo sanguíneo que fácilmente se desintegrará. La pérdida del coágulo sanguíneo expone el hueso alveolar al aire, a los alimentos y los líquidos, causando el dolor. Por su parte, el proceso infeccioso disminuye el tope de neoformación ósea, con lo cual la cicatrización del alveolo se ve retrasada. Gay-Skoda considera que durante la alveolitis se produce un estado necrótico del proceso alveolar, que ante la ausencia de vasos sanguíneos no permite la formación de capilares ni de tejido de granulación, claves para la organización del coágulo sanguíneo. El potencial de cicatrización del huésped determinará la severidad y duración de esta condición. El traumatismo tisular produce una liberación de quininas que, sumado a otros mediadores de dolor liberados por la exposición ósea y a un posible proceso infeccioso, desencadena un malestar característico de este cuadro. Se han enumerado diversos factores de riesgo asociados a esta complicación dental. Edad. Se cree que la edad avanzada podría predisponer el desarrollo de alveolitis, pues en los pacientes adultos el ligamento periodontal es más delgado y posee menor irrigación. Sexo y terapia hormonal. Estudios revelan que la incidencia de alveolitis es mayor en el sexo femenino que en el masculino.
Un estudio realizado en el 2013 evidenció que las mujeres que se encontraban entre la segunda y tercera semana de su ciclo menstrual presentaban una mayor incidencia de alveolitis, independientemente de si usaban o no anticonceptivos orales. Se presume que durante la menstruación los niveles de estrógeno aumentan y con ello la actividad fibrinolítica dentro del alveolo, lo cual ocurre también en el uso de terapia hormonal. Zona operatoria. Existe una mayor incidencia de alveolitis en piezas dentarias mandibulares, 2,5 veces mayor que en las piezas maxilares. Esto podría atribuirse a que la maxila tiene una mejor irrigación, menor densidad ósea y mayor capacidad de producción de tejido de granulación. El consumo de tabaco. Se ha encontrado en la literatura una mayor incidencia de alveolitis en pacientes fumadores, así como de desarrollar una posible infección. El estudio de Bortoluci y otros encontró que una razón de probabilidades de 12,3 en pacientes que fuman más de 20 cigarrillos al día. Se presume que el aumento de temperatura intraoral y el hábito de succión durante el acto de fumar podría repercutir en el proceso normal de cicatrización. Por otro lado, la falta de cuidado postoperatorio en este tipo de pacientes también podría desempeñar un rol importante. El tipo de cirugía podría originar alveolitis. Según diversos autores, existe una correlación positiva entre la cantidad de traumatismo durante la cirugía y la aparición de sintomatología dolorosa. Bortoluci y otros asociaron a la técnica de seccionar la pieza dentaria con la aparición de alveolitis seca. En otro de sus estudios se encontró que periodos postoperatorios dolorosos mayores a 2 días estaban asociados a extracciones dentales mayores a 30 minutos. El daño quirúrgico conlleva la liberación de diferentes agentes en los tejidos y la inoculación de agentes bacterianos, factores predisponentes para el inicio de actividades fibrinolíticas locales. Por otro lado, la falta de experiencia del cirujano podría desempeñar un papel crucial para que se desarrolle la alveolitis. Infecciones previas como la periodontitis y la pericoronaritis podrían predisponer el desarrollo de alveolitis. Alaví y otros encontraron en sus estudios una razón de probabilidades de 3,3 al asociar la presencia de infección previa en el sitio operatorio con la aparición de alveolitis. Los microorganismos dentro de los alvéolos infectados consisten fundamentalmente en Bacillus fusiformes, espiroquetas y estreptococos. Además, los restos del ligamento periodontal desvitalizado junto a la escasa irrigación sanguínea constituyen las circunstancias favorecedoras del crecimiento bacteriano. El uso de anestésicos. Aunque no hay evidencia de que el tipo de anestésico pueda aumentar la incidencia de la alveolitis, existe la posibilidad que el uso excesivo de vasoconstrictores podría retardar la cicatrización al disminuir el sangrado y la tensión del oxígeno, aumentando la fibrinolisis. El uso y número de cartuchos ejercería también un papel importante en el desarrollo de la alveolitis. Además, el condicionamiento anatómico vascular mandibular predispone a un mayor riesgo de infección, por lo tanto deben evitarse situaciones que favorezcan los estados isquémicos, como el empleo de anestésicos vasoconstrictores y la infiltración de estos a temperaturas bajas. Uso de irrigantes locales, tales como el suero fisiológico o la solución salina, podrían limpiar la zona al remover detritus y restos bacterianos por arrastre. Pese a esta idea, el estudio de Tolstunov demostró que el sangrado post-extracción es muy importante para la cicatrización ósea. Al no ser eliminado por una excesiva irrigación, el coágulo de sangre tiene una mayor probabilidad de formarse y por lo tanto se evitará el desarrollo de la osteitis alveolar. El diagnóstico se realiza por las características clínicas y la sintomatología del paciente, la cual es altamente dolorosa y puede llegar a limitar las funciones de la cavidad bucal. El dolor suele aumentar con la succión o la masticación y persiste durante varios días. Clínicamente se observa el alveolo con una pérdida parcial o total del coágulo sanguíneo. En algunos casos se presenta un coágulo grisáceo
que luego se desprende y desaparece completamente. También se percibe mal olor bucal, fetidez a la exploración y edema en la zona. En algunos casos el hueso alveolar expuesto se observa de color blanquecino y la mucosa perialveolar tumefacta. Tratamiento. No existen aún directrices para el tratamiento de la alveolitis. Algunos autores recomiendan desde el uso de medicamentos paliativos como son los apósitos y el uso de fármacos como los antibióticos, y en otros casos tratamientos más invasivos como el desbridamiento local, pastas y apósitos. Los apósitos han sido el tratamiento más utilizado para la alveolitis. El ejemplo más comúnmente usado es la gasa de iodoformada, recubierta con óxido de zinc más eugenol, aunque en el mercado existen ya otros preparados a base de eugenol, combinado con glicerina, aceite de oliva, etc. Estos han sido criticados, pues se ha reportado que el uso de óxido de zinc más eugenol puede producir osteonecrosis y retrasar la cicatrización ósea. El Albiolgil ha reportado excelentes resultados para combatir los síntomas dolorosos. Sus componentes deprimen los receptores sensoriales implicados a la percepción del dolor al inhibir la síntesis de prostaglandina. Por otro lado, el iodoformo es considerado antiséptico. Es importante recordar que todos los apósitos actúan como barrera física para mantener el alveolo obturado, impidiendo la exposición de las terminaciones nerviosas óseas al ambiente, aunque en unos casos pueden reaccionar como cuerpo extraño, retardando el periodo de cicatrización. Antisépticos. La clorhexidina es un antiséptico que puede ser usado como irrigante local o enjuague bucal al 0,12 y 2% con amplia evidencia de su efectividad. Su uso como enjuague ha sido estandarizado cada 12 horas y puede ser empleado incluso desde una semana antes de la cirugía, aunque no se ha demostrado que esto potencie su efectividad. También suele usarse de forma tópica como gel al 0,2% dentro del alveolo cada 12 horas por 7 días. Esta forma de presentación tiene como ventaja la posibilidad de su uso dentro de las 24 horas post-extracción, pues se cree que la realización del enjuague puede precipitar el desprendimiento del coágulo. Analgésico y antiinflamatorio. Su prescripción es necesaria y apropiada, puesto que el principal objetivo de la terapia para la alveolitis es el manejo del dolor. Diversos autores sugieren desde el uso de AINES hasta preparados de paracetamol con codeína. Bello Santos recomienda el uso de ketorolaco de 30 mg intramuscular seguido de dosis oral de 10 mg cada 6 horas condicionado al dolor. Otros estudios recomiendan también el uso de celecoxib oral de 200 mg. Antibióticos. Aunque se cree que su uso podría prevenir la aparición de infecciones y de alveolitis seca, diversos autores reportan que no es necesario el uso de antibióticos como profilácticos. Su uso no está recomendado a menos que el paciente esté inmunocomprometido o si existiera el riesgo de desarrollar osteomielitis. En el caso de ser necesario su uso, la mayoría de odontólogos evaluados en el estudio de Senner y otros refirieron utilizar amoxicilina. Otros autores refieren que en el caso de presentar abscesos dentales pueden combinarlo con metronidazol. La clindamicina fue recomendada como segunda opción por su baja especificidad contra patógenos orales. El aumento de pacientes con resistencia al tratamiento con antibióticos debe hacernos considerar si su uso como profiláctico podría ser perjudicial o no. Quirúrgico. Dentro de estos protocolos se encuentran los curetajes e irrigación con suero fisiológico hasta otros procedimientos más invasivos. El curetaje agresivo no es recomendado por algunos autores, pues puede causar gran traumatismo alveolar e inducir a una posible bacteremia.
Otras maniobras incluyen la regularización previa de los bordes del alveolo y el uso del colgajo para cubrir el alveolo expuesto. Láser-terapia. La terapia con láser ha ganado reconocimiento al mostrar que estimula el metabolismo celular, la microcirculación y podría un efecto analgésico, antiedematoso y antiinflamatorio. Esta ha demostrado resultados beneficiosos al acelerar el proceso de curación de heridas en pacientes diabéticos. Recientes estudios han confirmado que la terapia con láser de diodo de arseniuro de galio de baja potencia ha resultado beneficiosa en la aceleración de la cicatrización ósea en ratas y en la descontaminación de implantes dentales. Recomendaciones. Después de enumerar un sinfín de factores predisponentes y tratamientos para esta dolencia, es importante resaltar que la prevención junto con la identificación de pacientes susceptibles de desarrollar alveolitis sería la medida más oportuna para evitar su aparición.